Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el audio y si logran visualizar mi pantalla, por favor? Profesora, buenos días. Sí se ve. Profesora, buenos días. Profesora, Sí, buenos días. profesora, buenos días. Sí se ve bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado, ¿sí? La clase pasada. A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué tema hemos desarrollado en forma de resumen, ¿no? Que me pueda decir a grandes rasgos lo que hemos visto ya la clase pasada. Buenos días, profesora. Adjetivo calificativo. Muy bien, hemos hablado sobre el adjetivo calificativo. Se ha hablado sobre los adjetivos, profesora. Hemos hablado sobre los adjetivos, los diferentes tipos de adjetivos. Dentro del tema del adjetivo hemos visto que hay dos tipos de adjetivos, ¿cierto? Sí, profesora. ¿Cuáles son esos dos tipos? Calificativos, Ujú. calificativos y demostrativos. Y demostrativos. Determinativos, mis. Determinativos, ¿ya? Hay dos tipos de adjetivos, calificativos y determinativos. Dentro de los calificativos hemos visto también tipos de adjetivo. ¿Cuáles serán? ¿Quién me podría manifestar? ¿O solamente existe calificativo? A ver, ¿quién me podría manifestar? ¿Qué otro tipo de adjetivo Calificativo dentro del y adjetivo calificativo hemos visto? profesora, explicativo y especificativo. Explicativo y el especificativo. Muy. ¿A qué llamamos explicativo? ¿En qué se enfoca? Va siempre detrás del nombre, los distinguidos del grupo al que pertenece. Ya, ese, ¿qué tipo de adjetivo es? ¿Esa definición a qué tipo de adjetivo pertenece? Especificativo. Al especificativo. Muy bien. ¿Y el explicativo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de ese tipo de adjetivo? Miss, ¿puede repetir la pregunta? ¿En qué se enfoca el adjetivo especificativo?
Ya su compañera nos decía que el explicativo va detrás, ¿cierto? Caracterizándolo al sustantivo. ¿Cuál es la finalidad del adjetivo especificativo? Su nombre ya nos está diciendo prácticamente la respuesta. El especificativo, Miss, Ujú, dice, va siempre detrás del nombre, los distingue del grupo al que pertenece. exacto. A ver, un ejemplo, a ver. ¿Cómo yo sé que dentro de una oración yo estoy haciendo uso de un adjetivo especificativo? Profesora, el ejemplo es Vanessa. dulce, puede ser el ejemplo dulce, azúcar, manso, cordero, fierro, león, azul, cielo. Ujú. Ya, ahí tú estás especificando, ¿cierto? Una cualidad. Ya, ahora. Sí, profesora. Ujú. ¿Y el explicativo, en qué se enfoca? ¿En qué se enfoca el adjetivo explicativo, chicos? Explicando ¿Quién mis cosas que van a, cosas reales o ex- afirmando lo que vas a hacer? explicando, ¿cierto? Fundamentando una característica del sustantivo. Ese es el objetivo, ¿ya? Entonces, esa es la finalidad. Ahora, dentro de ello también usamos, ¿qué tipo de adjetivos? Los famosos gentilicios, ¿cierto? Cuando tú determinas, por ejemplo, o mencionas que una persona proviene de algún lugar, ¿qué estás haciendo uso ahí? Estás haciendo uso de gentilicios. Y al tú mencionar la ubicación o la procedencia de alguien, estás haciendo uso de adjetivos también, pero determinados como gentilicios. ¿Me dejo entender? Sí, En eso se enfoca, ¿ya? Se enfoca en ello, ¿ya? Entonces, es parte también ahora, también cumple la función de ser modificador de mi sustantivo. ¿Por qué diremos que es modificador? ¿Por qué diremos que es el modificador del sustantivo? porque está modificando la información o algo así. Modifique. ¿De qué manera lo modifica?
¿Mm? ¿De qué manera modifica el adjetivo al sustantivo? Eso está muy claro, ¿cierto? ¿Cómo yo digo por qué o por qué sería esa su función principal? De que modifica el sustantivo. A ver, Juan Carlos. Juan Carlos. Rosy Cueva. Rosy Cueva. Juan Carlos Sánchez Chávez. ¿Me escuchas? Melissa Panduro Ramírez. Recuerden que la participación es fundamental para poder registrar sus estudios. Profesora, disculpa, ¿cuál es la pregunta exacta? Vanessa, ya les decía, ¿por qué decimos que un adjetivo cumple como modificador del sustantivo? ¿Por qué decimos ello? ¿De qué manera lo modifica? ¿En qué sentido? Gramaticalmente, Gramaticalmente, pero ¿a qué se enfoca? O sea, con un al- ejemplo tú me digas, Miss, modifica porque de esta forma yo lo presento así y se modifica de esta forma, o estoy haciendo de esta manera. ¿Cómo será? ¿Cómo lo modificará? Porque ambos se concuerda con dicho sustantivo en género y en número. Ya concuerda en género y número. A ver, pero esos son definiciones gramaticales. La idea es que ustedes me den definiciones tal y como ustedes lo entiendan, ¿cierto? Porque si tú me dices, por ejemplo, se modifica en género y número, pero yo te digo, a ver, deme un ejemplo, que cambie en género y en número, haciendo uso de los adjetivos, con sustantivo. ¿Cómo será? Los perros lindos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Terminaría ahí mi oración? Por ejemplo, los perros lindos de mi vecina son muy cariñosos. Entonces, ahí, ¿cómo yo observo que lo está modificando, que un adjetivo modifica al sustantivo? Es porque al momento de yo elaborar mi oración, no es lo mismo decir que los perros son muy cariñosos a decir los perros lindos. ¿Qué estoy haciendo? Estoy especificando a qué tipo de perros me estoy enfocando. ¿Es así? Sí, A eso profesora. nos referimos, ¿no? Entonces, esa es la forma adecuada de mencionar que un adjetivo modifica a un sustantivo. ¿En qué lo modifica? En su significado, en su interpretación, ¿ya? No es lo mismo mencionar, ¿sí? O especificar al sustantivo. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la característica del adjetivo?
para que cumpla la función de ser adjetivo, por ejemplo, porque dentro de los adjetivos determinativos hay diferentes tipos de adjetivo. Hay adjetivo posesivo, hay adjetivo numeral, hay adjetivo indefinido, hay adjetivo numerales. Entonces, por ejemplo, si yo te digo, mis carteras son muy bonitas. Entonces, ahí, ¿cuál es el adjetivo? Muy bonita. Muy bonita será mi adjetivo. Mis carteras. Dígame. Mis. Mis, ¿cierto? Mis, Mis carteras. el adjetivo. ¿Qué tipo de adjetivo estamos teniendo al decir mis carteras? Posesivos, Miss. Posesivo, ¿cierto? Entonces, ahora, dentro de los adjetivos determinativos, ¿cuál es la característica? Siempre al lado de quién deben de aparecer para que cumplan la función de ser adjetivos. O yo puedo decir que, por ejemplo, mi o aquel es mío. ¿Podré decir de esa forma y decir que aquel cumple la función de adjetivo? ¿O cómo debe de ser? Profesora, no entendí bien la pregunta, disculpa. Les decía, para que cumpla la función de ser adjetivo, un adjetivo determinativo, al lado de quién siempre debe de aparecer. Esa es la pregunta. Del sustantivo. Del sustantivo. Siempre debe de aparecer al lado de un sustantivo. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque si no aparece al lado de un sustantivo, va a cumplir la función de ser pronombre, que es el tema del día de hoy, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, sí, de un sustantivo, ¿sí? Mejor dicho, de un adjetivo, siempre debe de aparecer al lado de un sustantivo, siempre. Si no aparece, pero esto se enfoca en cuando hablamos de adjetivos determinativos, ¿ah? ¿Sí? Ahora, si es que no aparece al lado de un sustantivo, es porque está cumpliendo la función de un pronombre, por eso hay que tener cuidado, ¿ya? Ahora, ¿qué es un pronombre? El pronombre tiene tres definiciones básicas, a nivel semántico, a nivel sintáctico y a nivel morfológico. Cuando hablamos del nivel semántico, vamos a mencionar que el pronombre es aquella palabra que va a designar a los seres vivos, pero sin nombrarlos. Entonces, yo cuando hago uso de un pronombre, hago uso cuando no quiero especificar o mencionar el nombre de mi ser vivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo, por ejemplo, no quiero decir que Lucía compró chocolates, ¿qué podría decir? Cuando no quiero mencionar el nombre, ¿ah? ¿Qué Ella podría decir? compró chocolate. Ella compró chocolate. Exacto, exacto. Entonces yo puedo decir, ella compró chocolate, pero ahí no estoy especificando, no estoy nombrando quién es quien compró el chocolate. ¿No es así? Sí, profesora. Exacto. ¿Ya? Entonces, a eso nos referimos. ¿Sí? Entonces, a nivel semántico, vamos a decir que es la palabra que va a designar a quiénes, a los seres vivos, pero sin necesidad de qué, de nombrarlos. ¿Ya? Esa es la finalidad. Ahora, a nivel sintáctico, vamos a decir que el pronombre va a sustituir o va a cumplir la misma función de ser núcleo del sujeto. ¿Por qué? Porque sabemos que en una oración está compuesto por sujeto y predicado. Claro está, en una oración bimembre.
Entonces, el pronombre es aquella palabra que reemplaza al sustantivo, ¿cierto? Por ende, al reemplazar al sustantivo, va a cumplir la función también de ser núcleo del sujeto, ¿cierto? Porque yo, al decir ella, me estoy refiriendo a una persona. ¿Y una persona qué es? Es un sustantivo. Entonces, ese es el objetivo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, y a nivel morfológico, ¿sí? Vamos a decir que el pronombre va a poseer tres accidentes gramaticales. Vamos a hablar en persona, vamos a hablar en número y vamos a hablar en género, ¿cierto? Por ejemplo, yo digo, Vanessa, Juan y Diana juegan fútbol en el campeonato del colegio. Pero yo no quiero mencionar ni a Juan, ni a Vanessa, ni a Diana. ¿Qué puedo decir? Yo podría decir, él juega fútbol en Ellos. el campeonato. Ellos Ellos. Ellos juegan fútbol en el Ellos campeonato, Miss. juegan, exacto. Y ellos, estoy hablando en tercera persona, en número plural y en género masculino. Entonces, ¿cumple o no? ¿Posee los accidentes gramaticales? Sí, posee. Entonces, esto va a ir de acuerdo a lo que yo quiero referirme, ¿cierto? Si es en femenino, si es en singular, si es en plural, ¿cierto? Entonces, tiene sus modificaciones. Nivel semántico, que hemos dicho, que designa a los seres vivos, pero sin necesidad de nombrarlos. Nivel sintáctico, va a sustituir y va a cumplir la función de ser núcleo del sujeto. Y nivel morfológico es cuando va a poseer accidentes gramaticales de género, número y persona. ¿Y existirá un solo tipo de pronombre o no? ¿O habrá varios? ¿Qué dicen ustedes? Varios, profesora. Varios. Hay varios, ¿cierto? Va a haber muchos tipos de pronombres. Aquí es importante que me presten atención porque ustedes dirán, pero Miss, eso lo hemos trabajado en adjetivos. Por eso hice la aclaración hace un momento. ¿Qué les decía? Que un adjetivo, para que cumpla la función de ser adjetivo determinativo, debe de ir siempre al lado de quién les dije. sustantivo. Sustantivo. Al lado de un sustantivo. Esa es la diferencia entre adjetivos determinativos y pronombres, porque el pronombre sí no puede ir al lado de un sustantivo. ¿Por qué? Porque lo reemplaza. Si apareciera al lado de un sustantivo ya no es pronombre, es adjetivo. Entonces tenemos pronombres personales, pronombres demostrativos, pronombres posesivos, pronombres indefinidos y pronombres numerales. Tenemos 5 tipos de pronombres. Cada uno cumple una función en específico, ¿ya? Pero la característica fundamental es que nunca debe de ir al lado de quién, de un sustantivo. ¿Por qué? Cuando yo les pregunto, ¿y por qué no puede ir? Y si yo quiero le coloco y digo que es un pronombre. No, ¿por qué no puede ir? Porque el pronombre es quien reemplaza al sustantivo, ¿cierto? Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, profesora. Todo Miss, claro, una ¿no? consulta. Disculpe que le Dime, interrumpa. no te Hay en preocupes, dime. bastantes oportunidades o sea, que no le puedo entender. No sé si será mi internet o es que está todo así la cobertura. A ver, los demás me pueden confirmar, por favor, si se me logra entender, escuchar correctamente. Sí, profesora, a mí también así igual, por eso le pregunto. Hay veces. Ay, qué raro, qué extraño. A ver, voy a salir y voy a volver a ingresar en todo caso, ¿ya? Ya, Para que profesora, se por pueda favor. mejorar. A ver, un minuto, ¿sí?
Ya, a ver, ahora se me logra escuchar. Sí, profesora. Ya, a ver, si se me logra escuchar entrecortado por momentos, me avisan por el chat, ¿sí? Para poder rectificar o cambiar de red, chicos, pero siempre y cuando es la mayoría, ¿ya? Para poder ver, porque si no, debe ser quizás uno, la red hay que tratarnos de ubicar, o si no, para apagar la cámara y solamente con voz, porque a veces la cámara consume mucho internet, entonces hace de que la línea se corte y la señal se dificulte. ¿Sí? Muy bien, entonces, Ya, hasta ahí todo claro, ¿verdad? Con lo que les acabo de explicar. sí, profesora. Muy bien. Muy bien, entonces empezamos. El primer tipo de pronombre que nosotros debemos de conocer es el pronombre personal. ¿Sí? ¿A qué llamamos pronombre personal? Cuando nosotros hablamos de pronombres personales, hacemos referencia, ¿sí? A aquellos que se refieren a personas. Cuando yo voy a reemplazar a nombre de personas, ¿sí? Y vamos a trabajar en los tres tipos de persona, en primera, segunda y tercera persona. La primera persona, ¿a quién se refiere? A la persona que habla o escribe. Ya, por ejemplo, el yo escribo, nosotros escribimos y nosotras escribimos, por ejemplo. Ese es en primera persona. Segunda persona es la persona con quien yo estoy hablando. Tú estudias, vosotros estudiamos, vosotras estudiáis, ustedes estudian, ¿cierto? Segunda persona, la persona con la cual yo estoy comunicando. Tercera persona es la persona o cosa de quien se habla o de quien se está escribiendo. Él corre muy bien, ella corre muy bien, y ellos escriben muy bien y ellas escriben muy bien. Entonces, ¿de quién estoy hablando? De la persona de quien se está hablando o se está escribiendo. Primera persona, la persona que habla o escribe. Segunda persona, con quién tú hablas. Y tercera persona, de quién hablas tú. ¿Sí? Ahora van a existir otros pronombres personales que van a hacer referencia a los objetos. Ya no es lo mismo usar pronombres personales para personas y pronombres personales para los objetos. Ya tú, por ejemplo, yo te digo, compré muchos cuadernos. Entonces tú no me puedes decir que compré yo, por ejemplo, compré yo. Ese yo no reemplaza un objeto. ¿Ya? Entonces, hay tipos de pronombre, igual en primera, en segunda y en tercera persona. Por ejemplo, primera persona yo, nosotros y nosotros, pero pronombres personales terminales es conmigo y mí. Es como tú finalizas, ¿no? Le agregas a tu palabra. Segunda persona, tú, usted, ustedes, vosotros y vosotras, ¿sí? Contigo y ti, por ejemplo. Estos son pronombres que van al final, ¿no? Que tú los agregas. Y tercera persona, él, ella, ellos, ellas, consigo y sí, ¿no? Y luego tengo los pronombres personales de los objetos, ¿no? En primera persona, menos, segunda persona, te, os, y tercera persona, se, la, lo, las, los, le. Entonces, esto, por ejemplo, son algunos términos que se agrega al final o al inicio de la palabra, pero ya los convierte en pronombres. Por ejemplo, cuando yo te digo, compré una torta, pero yo no quiero mencionarte, ¿no? Por ejemplo, no es algo discreto. Haces una sorpresa para mamá y tu hermano o tu hermana te manda a comprar una torta. Entonces, cómprate una torta. Llegas a casa y para que tú no hagas mucho escándalo, se podría decir, te pregunta, ¿no? ¿Compraste? Y ya sabes qué te estás refiriendo. Entonces, ¿tú qué responderías? Sí, compré la torta, ¿vas a decir? Simplemente dirás, sí, la compré. Y esa la está reemplazando ¿a quién? A la torta. ¿Me dejo entender? Sí, profesora.
Muy bien. Ahora, o por ejemplo, ¿no? Tú vas al colegio y te le dices, porfa, vi un libro muy bonito en tu casa. ¿Lo puedes traer? Ya, muy bien. Al día siguiente, ¿trajiste? Y yo te diré, sí, lo traje. ¿A qué me estoy refiriendo? Al libro. Al libro. Al libro. Entonces, este lo es un pronombre personal, pero que reemplaza a quién? A objetos, ¿cierto? Yo podría decir, por ejemplo, Juan escribe mucho o lo escribe mucho, ¿podría reemplazarlo con lo? No No. puedo, no puedo reemplazar. ¿Por qué? Porque ese lo se usa o se emplea solamente para reemplazar ¿qué cosa? Objetos. Juan es un nombre. Entonces, ¿con qué palabra podría reemplazar a Juan? ¿Con qué palabra? ¿Con qué pronombre? Él, él, Él. ¿Con él, profesora? Exacto, con él. Él escribe mucho. mucho, ¿cierto? Entonces, esa es la forma. Ya, entonces ya sabemos cuándo o qué tipo de pronombres usar para reemplazar a los nombres y qué pronombres usar para reemplazar a los objetos. Me dejo entender, hasta ahí todo claro, ¿verdad? No tienen dudas, no tienen consultas. Muy bien, qué bueno, excelente. Entonces seguimos. Ese es uno de los tipos de los pronombres. Luego tenemos los pronombres demostrativos. Al igual que en los adjetivos, los pronombres demostrativos indican distancia, pero una distancia relativa. ¿Entre quiénes? Entre los sustantivos. Mejor dicho, ¿qué cosas señalan? Señalan ubicación, pero sin mencionarlo, ¿cierto? Acá ya tenemos dos. Tenemos en números singular y plural y en género, ¿no? Masculino, femenino y neutro. Aquí, por ejemplo, si mi objeto está cerca o la persona está cerca, usaré el término este si es en masculino. Esta si es en femenino y neutro no tiene género, ¿sí? Esto. Ahora, si mi objeto, la persona, no está ni tan cerca ni tan lejos, diré ese en masculino, esa en femenino y eso en neutro. Y si está lejos, diré aquel en masculino, aquella en femenino y aquello en neutro. Y lo mismo sucede en el plural. Simplemente le agregamos ¿qué cosa? Le agregamos su plural, que es la S o S, ¿no? Por ejemplo, en masculino, si está cerca, estos. Si está en femenino y en plural, estas. Si no están ni tan cerca ni tan lejos, esos, esas, dependiendo. Y si está lejos, aquellos y aquellas. Por ejemplo, aquel escribe en su cuaderno. Ese aquel a quien reemplaza. A una persona, profesora. A una persona, ¿cierto? Entonces, ese aquel es como si yo dijera Juan, o mejor dicho, ¿no? David. ¿Qué hace David? Escribe en su cuaderno. Entonces, yo quiero indicar que David no está, está lejos. Entonces, ¿qué diré? Aquel escribe en su cuaderno. Al yo decir aquel, significa que la persona a la cual yo me estoy refiriendo está lejos. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de un pronombre demostrativo de lejanía. Pero si yo quiero decir que esa persona está cerca, ¿cuál usaría? ¿Qué pronombre estaría usando? Este, Usaría
si está cerca. Y si no está ni tan cerca, ni tan lejos, Ese. ese, ¿cierto? Ese. Pero en esa parte también hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces reemplazamos, pero hacemos uso mal del reemplazo. Porque ustedes se percatan, al yo decir, escribe en su cuaderno, ¿será correcto? ¿Será No. una forma adecuada de mencionar a una persona? No, profesor. No. Entonces, en esa parte hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cuándo reemplazar y cuándo no? Y plural, aquellos recogen manzana, por ejemplo, o aquellas recogen manzana. Entonces, esos son los pronombres demostrativos que indican, señalan ubicación o distancia relativa. ¿Sí? ¿Qué tan cerca, qué tan lejos se encuentra algo de mi persona? Luego tengo los famosos pronombres posesivos, que su mismo nombre ya nos indica. ¿Qué nos indica el pronombre posesivo? Mío. Viene diciendo de posesión, ¿no? Algo decir mío. Exacto. ¿Qué nos indica? Posesión, pertenencia. Si algo me pertenece o no a mi persona. Ahora, tengo en singular y en plural, tanto en masculino como en femenino, y en primera, segunda y tercera persona. Cuando en singular, por ejemplo, masculino, digo mío, primera persona, tuyo, segunda persona, y suyo en tercera persona, ¿sí? Y nuestro, vuestro y suyo también, ¿no? Femenino, mía, tuya, suya, nuestra, vuestra y suya. Todos estos términos se dan a conocer también en plural, agregándole la S, ¿ya? Pero aquí normalmente puede aparecer quizás al final de mi oración. Por ejemplo, tu casa es igual que la mía. Ahí, ¿cuál es el pronombre posesivo? Mía. Mía, mis. Mía. ¿Y ese mía a quién está reemplazando? Femenino. No, ese mía. ¿A qué palabra está reemplazando? Casa, Femenino. en primera persona. No, pero la palabra mía, ¿a qué palabra está reemplazando? Casa, Esa es la profesora, pregunta. casa. Casa. A la casa, exacto. Aquí ya no hay necesidad de que yo dijera, por ejemplo, tu casa es igual que mi casa. Mi casa, ahí estaría haciendo uso de pronombre o estaría haciendo uso de adjetivo. Adjetivo, mis, cuando es mi ¿De casa. qué estaría haciendo uso? Al yo decir mi casa, ¿qué estaría haciendo uso? ¿De qué estaría haciendo Del uso? ¿De adjetivo, pronombre o de mis. adjetivo? Del adjetivo. ¿Ya? Yo ahí estaría haciendo uso de adjetivo, más no de pronombre. Es por ello que yo en vez de decir tu casa es igual que mi casa, simplemente digo tu casa es igual que la mía. Listo. ¿Cierto? Entonces, esa es la forma correcta. ¿Ya? Ese mía reemplaza a la casa. Entonces, claro, ¿verdad? Entonces hay que saber usar. Siempre hay que saber usar, ¿ya? Ahora, el pronombre numeral. Claro está, sabemos muy bien que los pronombres numerales reemplazan a los sustantivos e indican una cantidad exacta o que sea conocida, ¿sí? Concreta. Por ejemplo, pero tenemos 4 tipos de pronombres numerales, los cardinales, los ordinales, los partitivos, los multiplicativos. Los cardinales son aquellos que indican la secuencia de los números naturales, el 1, 2, 3, 4, 20. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando yo digo, no, los dos ganaron un premio.
Ese 2 está reemplazando a, por ejemplo, María y Pedro, ¿cierto? Entonces ahí estoy haciendo uso de pronombres numerales cuando yo estoy reemplazando, ¿sí? Cuando digo, y los ordinales indican orden, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿no? Cuando él fue el primero en llegar a la meta. Y partitivos, como los multiplicativos, partitivos indican los términos de la división y los multiplicativos de la multiplicación. Por ejemplo, partitivos, cuando yo digo medio, tercio, cuarto, quinto, onceavo, doceavo, cuando yo digo, no, recibí un tercio de lo que me correspondía. Tercio. Hace si reemplaza a un sustantivo, la cantidad. Y multiplicativos, comió el cuádruple de lo que te pidió. ¿Cuádruple de qué? De la comida, ¿no? Comió, por ejemplo, en vez de decir yo 2 tazas de leche, 2 huevos, ¿cierto? ¿Qué te estoy indicando? Como el cuádruple, ¿cierto? Ya te reduzco, ¿ya? Y luego tengo los pronombres indefinidos. Estos es lo contrario a los definidos, a los numerales. ¿Por qué? Porque estos ya no indican cantidades exactas, sino cantidades imprecisas, inexactas. Son el algún, alguna, algunos, algunas, poco, poca, pocos, pocos, varios, ninguna, ninguno, ¿no? Por ejemplo, pocos comieron cachita. En vez de yo decirte, eh, por ejemplo, ¿no? Yo te digo, María, Juan y Patricia comieron canchita. Entonces, para ti, ahí te estaría especificando quiénes comieron canchita. Pero si yo te digo pocos comieron canchita, tú te puedes imaginar que fueron 2, 3, 4, 5, no se sabe una cantidad exacta, pero ya estoy sustituyendo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Sí, Miss, ¿Todo sí. claro? Muy bien. Entonces, para que me puedan entender mucho mejor, les voy a compartir a ver este pequeño video para que puedan observar y puedan analizar un poco más, ¿ya? Saludos a todos, espero que estén muy bien. Yo soy tu amiga Rocío Carreón y el día de hoy te hablaré sobre los pronombres. Así que pon mucha atención. Los pronombres son palabras que se emplean para referirse a las personas, los animales o las cosas sin nombrarlas, siendo de esta manera posible sustituir al sustantivo. Por ejemplo, la maestra está estudiando. Para aplicar el pronombre, ahora diremos ella. Ella está estudiando. Como te diste cuenta en el ejemplo, sustituimos la maestra por ella y la oración no pierde sentido, ya que el pronombre no cambia el género. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel y sus amigos están jugando en el parque. Vamos a sustituir Daniel y sus amigos por ellos y quedaría así. Ellos están jugando en el parque. Como en el ejemplo anterior, Daniel y sus amigos se puede sustituir por ellos y la oración no pierde sentido. Los pronombres cambian según su uso, por lo que se dividen en diferentes tipos. Y aquí te los voy a explicar. Pronombres personales. Los pronombres personales son aquellos que suelen referirse a personas y nombrarlas por su nombre. Yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes. Y ellos son pronombres personales. Pronombres posesivos. Los pronombres posesivos indican la pertenencia de un animal o cosa. Pueden ser singulares o plurales, agregando una S al final. Tuyo, suyo, mío, nuestro son pronombres posesivos. Pronombres demostrativos. Los pronombres demostrativos indican dónde se encuentra algo o alguien en relación a quien habla. Se pueden utilizar en singular o plural, agregando una S al final. Este, esta, ese, esa, aquel, aquella son pronombres posesivos. Pronombres exclamativos. Los pronombres exclamativos son aquellos cuya función es expresar emociones, sentimientos o reacciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Cuánto? ¿Cuántas? Son pronombres exclamativos. Pronombres interrogativos. Sirven para preguntar sobre algo de lo que se está hablando. ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuáles? ¿Cuánto?
¿Cuántos? ¿Cuántas son pronombres interrogativos? Déjame en los comentarios qué otro tema te gustaría conocer. Si te gustó este tema, coméntalo, dale like. Muy bien, hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta, chicos? ¿O todo claro? Todo claro para mí. Muy bien, entonces en base a lo que acabamos de ver, vamos a desarrollar este ejercicio sumamente fácil en la cual ustedes tienen que relacionar, ¿sí? Las oraciones que están al lado izquierdo e indicar qué tipo de pronombres se están haciendo uso. ¿Serán los demostrativos? ¿Serán los posesivos? A ver, yo creo que en 2 minutos más que suficiente para que lo intenten y luego lo desarrollamos con mi persona. ¿Está bien? Sí, Miss. A ver, trabajar. Ya está. A ver, empezamos. Dice, lo nuestro es tuyo. ¿Qué tipo de pronombre estoy haciendo uso ahí? Posesivo, profesora. Estoy haciendo uso de un pronombre posesivo. Posesivo. Jalo al posesivo. Esos carros son nuevos, aquellos viejos. ¿Qué tipo de pronombre? Demostrativo. Demostrativo. ¿Por qué será demostrativo? ¿Qué me está indicando? Que Porque están son viejos para Porque están... Claro, me está indicando que están viejos, pero ¿por qué yo digo que es demostrativo? porque se ve, Miss. Es una cualidad. Porque estoy indicando ubicación. Esa es la finalidad. Claro, me está indicando que están viejos, pero ¿qué me está indicando también? La ubicación, ¿dónde están? ¿Ya? Lo mío es el vóley, Posesivo, Miss. Posesivo. posesivo. Aquellas aprobaron el examen. Demostrativo. Demostrativo. Esos no estaban ahí. ¿Qué tipo de pronombre? Demostrativo. Demostrativo. También demostrativo. Excelente. Muy bien, entonces hasta ahí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Algo que quizás no me hayan entendido, que fue muy rápido. ¿O todo claro?
Sí, profesora. Muy bien, entonces recuerde, un pronombre debe de cumplir con los accidentes gramaticales del sustantivo, a la vez es aquel que reemplaza el sustantivo y lo determina, ¿sí? Indica ubicación, indica posesión, pertenencia, ¿sí? Indica cantidades exactas, cantidades inexactas, pero siempre, siempre debe de aparecer sin un sustantivo al lado. ¿Ya? Eso hay que tenerlo bien en claro, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos ahí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Gracias, Miss.